Vamos a ir a Romanos 14. Hablábamos el viernes pasado sobre el versículo 13 en adelante, donde el Señor nos empieza a hablar de que no nos pongamos como jueces, sino que aprendamos a no poner mejor a tropiezo a las personas, a los hermanos que son débiles. Si usted o yo hacemos algo que sabemos que le va a causar problema a otro, que a lo mejor, aunque tenga muchos años en el Evangelio, pero a lo mejor tiene problemas con algún asunto, no lo haga, no lo hagamos, para que, dice el Señor, para que no pongamos tropiezo al hermano u ocasión de caer, que eso lo pueda alejar de las cosas de Dios. Yo he conocido tanta gente que se alejan de las cosas de Dios por algo que vio hacer a otra persona y como lo consideraban algún hermano maduro, no entienden por qué lo hace. Mire cuánta gente se aleja cuando un líder cae en adulterio. Cómo eso afecta, hermano, cómo eso daña. Cuando se roban el dinero de las iglesias. Bueno, los que conocen la historia de acá de Montreal, hay iglesias donde ha habido liderazgo, ha hecho daño y ha afectado tanto a la gente, que hay gente que cuando tú hablas con ellos te dicen, ay, un día fui cristiano. Eso no existe, ¿verdad? Usted eso no es. Pero la gente muchas veces se aleja por eso, porque se hace daño, ¿verdad? Y hay cosas a veces sencillas. Y Pablo ha venido hablando de la comida como un ejemplo, y Pablo dice que realmente no pongamos ocasión de caer a los hermanos. Debemos de decidir si no dañar a los hermanos, porque los hermanos realmente, si lo que vamos a hacer los va a afectar, mejor no hacerlo. También veíamos que hay cosas que para los demás son inmundas y puede ser que para usted no. Es como nos pasa con las palabras acá en la iglesia. Hay palabras que para un país son malas y para otro país no. Hay cosas que para usted significan una cosa y para otros no. Yo me acuerdo que una vez íbamos con un grupo de amigos en el seminario y llegamos a una venta de hamburguesas. Y le pregunté a uno de mis amigos, le digo, oye, ¿quieres un combo? Me dice, atrévete. Pues yo estaba viendo ahí porque decía combo 1, combo 2 y combo 3. Cuando usted va al McDonald's eso pide, ¿no? Un trío, se le llama también un combo. Pero para los chilenos es un golpe. ¿Te das cuenta? Entonces el mensaje es diferente. Entonces a veces nos pasa igual con las cosas, las opiniones, porque puede ser que para usted algo sea algo bueno y para otras personas sea algo malo. Entonces es importante tener sabiduría en eso. Ahora, en el versículo 14, dice el apóstol Pablo, yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Es decir, puede ser que para usted algo no sea malo, pero si para esa otra persona eso es malo, no lo hagamos. O sea, es sabiduría y es madurez el decir, pues no lo voy a hacer porque no sé que a mi hermano le hace daño, o sea, o le molesta o le causa un malestar. Si es algo que no te va, claro, depende del tipo de cosa que sea, porque por ejemplo al hermano le molesta que usted le hable de la Biblia siempre que se encuentra con él, eso es otra cosa. ¿Se da cuenta? Pero si usted va a hacer algo que a la persona no le gusta, bueno, no lo hagamos, es parte de la madurez que debemos tener unos para con nosotros. Ahora dice en el versículo 15, pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor, no hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Tremendo. O sea, es una gran responsabilidad. No podemos hacer las cosas simplemente porque a mí me gusta, a mí no me importa lo que piensan los otros. No, esa es parte de la madurez. Recuérdese que el Señor nos advierte, cuando yo destruyo la iglesia de Él, Él también me va a destruir a mí. Dice 1 Corintios 3, si yo voy a hacer algo que va a dañar a mi hermano, no lo hagamos. Como le digo, a veces son cosas tan sencillas, pero eso puede hacer que el hermano reniegue de la fe, se vaya al mundo. Yo les he contado en alguna oportunidad que en una iglesia había una persona
que le gustaba el chisme, comentar las cosas de los otros. Y un día esta persona creó un comentario sobre uno de los líderes de la iglesia. Dijo que lo había visto con alguien en un motel, y era mentira. Pero el problema está que eso afectó a los que eran nuevos creyentes. Y esos nuevos creyentes dijeron, no, pues si el líder anda así, pues ¿cómo no estará esta iglesia? Entonces esa gente se fue de la iglesia y no quisieron volver. Cuando se descubrió que esta persona había inventado todo, porque, oiga, la esposa del pastor dijo, pero es imposible que mi esposo haya estado ahí. Si él estaba conmigo y con mis hijos en tal lugar comiendo. Entonces es imposible. Dice, es más, dice, llamen al pastor fulano de tal, dice que él nos vio allí en el restaurante. Entonces se descubrió que todo era un invento. Entonces cuando esta persona fue confrontada, dijo, no, pues bueno, yo me equivoqué, no era el pastor. Sí, pero los nuevos creyentes ya se habían ido de la iglesia, porque pensaron pues, que era igual ahí que como en cualquier otro lado. Entonces Pablo nos dice, si lo que tú vas a hacer va a hacer que el otro se pierda, imagínense hasta qué punto puede llegar que la persona puede rechazar la fe, decir no quiero más de Dios, porque de todas maneras esta gente es hipócrita, que es lo que dice mucha gente. Las iglesias están llenas de hipócritas. Versículo 16, no sea pues vituperado vuestro bien. ¿Qué piensa que quiere decir ese versículo ahí? No sea pues vituperado vuestro bien. Déjenme leérselo en otra versión, que está un poco más claro. Dice, otras versiones dicen, entonces no serás criticado por algo que tú crees que es bueno. Otra versión dice, no den pues lugar a que se diga que el bien que hacen es malo. Y otra versión dice, no dejen pues que se hable mal de vuestro bien. Es decir, que lo que Pablo está diciendo, que yo tengo que tener cuidado de aunque haga algo que es bueno, no esté dando la imagen de que lo que estoy haciendo es malo. Hay un dicho que dice, no hagas cosas buenas que parezcan malas. O sea, si yo voy a hacer algo que pone en duda la intención de lo que estoy haciendo, no lo hagamos. Bueno, hay cosas que a lo mejor usted puede hacer en su casa, pero no lo haga en público. Si usted, por ejemplo, en su casa, usted me dice, bueno, a mí me gusta, no sé, ¿qué se le antoja? Que solo podemos hacer un mojito. Entonces dice, yo me tomo un mojito, hermano, tómeselo en su casa. Pero no lo tome en un lugar donde sabe que la gente va a ser afectada. Decir, mire, el hermano es... Ahora, yo sé que esta discusión de la cuestión del vino es una cuestión muy discutible, pero la Biblia es clara de que el beber vino no es que sea malo. El problema es que es bien delicado hasta quién determina cuando te pasaste de la raya. Porque la Biblia dice, por ejemplo, para los ancianos, dice, no dado al vino, cero. Los ancianos no pueden tomar vino, está prohibido. Es parte de sus requisitos. Pero al diácono le dice diferente. Al diácono le dice, no muy dado al vino. O sea, es diferente. O sea, el anciano es cero. Al diácono es... pues un poquito. Ahora, el problema es que Pablo le dijo a Timoteo que tomara una copa de vino para el estómago. Y cualquiera le puede decir, no, que yo me tomé una copa de vino porque tenía mal estómago. Para el dolor de cabeza, y el hermano Carlos. O sea, es bien, pero hermano, usted puede decir, sí es mi libertad en Cristo, sí hermano, pero si eso va a afectar a otra persona, imagínese que usted invita a una persona y esa persona ha tenido un trasfondo de alcoholismo, no lo haga. O si él a lo mejor en su convicción, pues como tal, porque recuérdese que en nuestra iglesia, por lo menos hablamos de nuestra iglesia, llega gente de diferentes denominaciones. Somos iglesias donde hay pentecostales, hay metodistas, bautistas, bueno, hermanos de iglesias libres, menonitas. Entonces todo eso, hermanos, forma un ramillete. Es más, no todas las iglesias son iguales, aunque tengan la misma denominación. Hace algún tiempo alguien me escribió y me dijo, oiga, ¿ustedes son iglesia adventista bautista? Y yo me quedé, ok, no sabía que había eso.
¿Entiende? Yo sé que hay países donde hay fusión de denominaciones. O me digo, ustedes son bautistas del sábado. Digo, no somos del domingo. Entonces, pero son cuestiones, ¿se da cuenta? Que puede afectar a una persona. Alguien me escribe y me dijo, ustedes son iglesia bautista bíblica. ¿Se da cuenta? Porque la gente tiene desconfianza. Porque no porque seas de una denominación significa que estás realmente en la buena senda. O sea, a veces las iglesias, bueno, tienen creencias que no son bíblicas, que son más de tradición, pero no son bíblicas. ¿Sí, Giovanni? Perdón. Pero la Biblia habla de borracho, ¿no? Claro. Borracho. ¿Cuál es la definición de un borracho? ¿Cómo dice alcohólico y borracho? Sí. Ya una persona que ya perdió el control, que ya no es él el que razona, es lo que, por eso dice la Biblia, no, ¿cómo dice Efesios? No os embriaguéis con vino. O sea, el punto es el embriague. El punto es que tú ya, y es claro, hermano, hay que tener sabiduría en todo eso. Porque hay que entender, hermano, que para una persona, una copa de vino puede significar que su nivel de control, aunque usted no lo crea, pero puede pasar en algunas personas. Yo conocí a alguien, no le voy a decir quién, que se tomó una copa de Robitussin y se emborrachó. Entonces, cada cuerpo es diferente, pero ojo, eso no significa que alguien diga, pues yo aguanto, entonces me echo la botella y no hay problema. No se trata de eso, hermano, o sea, se trata de la prudencia, pero ojo, Pablo por eso hace la mención de que yo no juzgue a los otros, ¿ok? Porque lo que Pablo está aconsejando es que yo no me convierta en juez, pero al mismo tiempo yo tengo que tener cuidado de lo que yo hago, no vaya a afectar la vida de mi hermano. ¿Se da cuenta? Porque el problema es todos clamamos la libertad que tenemos en Cristo, pero esa libertad no tiene que ser usada para hacer las cosas como yo creo que deben de hacerse. O sea, otra vez, podemos discutir de diferentes cosas, no solamente la cuestión del vino, la cuestión de la música, la cuestión de la vestimenta. O sea, hay iglesias donde si usted no va con saco, digamos, usted no puede estar en la puerta recibiendo a la gente. Si usted no está con traje, usted no puede enseñar en la escuela dominical. O sea, cada persona puede tener su manera de ver las cosas, pero el punto está, lo que Pablo está enseñando acá es la cuestión del respeto. Respeto hacia las otras personas, pero también la sabiduría de entender de que si algo que yo hago afecta la vida espiritual de mi hermano, no lo hago. Esa es la madurez, hermano, porque el problema es que uno pelea porque es mi derecho. No, hermano, si eso, lo que tú y yo hacemos, afecta a mi hermano en Cristo, yo tengo que demostrar sabiduría y decir, no lo hago por amor a mi hermano. ¿Se da cuenta? O sea, Pablo lo que está enseñando es, porque en la iglesia, hermano, cada uno va a tener su punto de vista diferente. Pero si empezamos a discutir por los puntos de vista, al final de cuentas, como dice al principio del capítulo 14, empezamos a discutir por cuestiones necias. Porque al final de cuentas, si usted y yo ganamos una discusión de cualquier asunto, si usted al final convence a los demás que no hay que tomar vino, ¿qué ganó realmente con ganar la discusión? O si usted convence a los demás que sí es bueno tomar vino, o sea, ¿qué ganamos con ganar una discusión? Absolutamente nada. Porque si eso va a afectar la vida de mi hermano, yo tengo que demostrar sabiduría en no hacerlo frente a mi hermano. O sea, respetar digamos, la opinión del otro. Como hermanos, ¿sí? Como la enseñanza central de aquí, de los viejos, que acerca de la comida y claro, otras cosas, ¿no? claro, Aquí mismo lo dice, y le está diciendo a la persona que claro, es fuerte. Por ejemplo, y usted no va a llegar allí, pero ya va a llegar ahí. Bueno, dice aquí en el 21, bueno es no comer carne. claro, Pero no está hablando al fuerte, ¿no? claro, Y ni beber vino, ni nada que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. claro. Entonces lo está diciendo a la persona que tiene Al que se cree maduro, maduro, sí. claro.
¿verdad? Entonces es bueno que no lo haga enfrente de este hermano, ¿verdad? Que si está comiendo carne, o quizás están hablando carne de cerdo, precisamente aquí. Claro, puede ser, claro. Posiblemente eso era. Entonces, si yo voy a ofender a mi hermano, ¿verdad? Por cuestiones que ya entraría en cuestiones ya eso muy doctrinal, ¿verdad? Cuestiones de carne, de cerdo y todo, muy doctrinal, y eso ya entra Sí, sí. por el terreno. Claro. Sí, yo creo que Pablo está hablando del aspecto de la comida como un ejemplo, porque pueden ser muchas cosas las que pueden afectar la vida de una persona y el punto está hasta dónde llega mi madurez de decir, no, es mi derecho de hacerlo y no importa lo que los demás, si se enoja o se debilita, es su problema. Pablo dice, no se trata de tomar esa actitud, se trata de decir, ¿sabes qué? En Cristo mi actitud tiene que ser diferente. En Cristo yo tomo la decisión de no afectar la vida de mi hermano, no porque él tenga razón o no razón. Se trata de porque yo, como quiero obedecer al Señor, yo no quiero afectar la vida de mi hermano porque el Señor me lo manda así. O sea, es una cuestión de obediencia al Señor. ¿Se da cuenta? Si yo voy a hacer algo que ofenda a mi hermano, no lo hago. No porque mi hermano se lo merezca, no porque lo que sea que él vaya a hacer. O sea, yo tengo que demostrar madurez tomando la actitud correcta. Y la actitud correcta es decir, Señor, tú quieres que yo no ofenda a mi hermano, no lo voy a hacer porque tú me lo mandas, no porque el otro, claro. Que vinieron para América. Claro. Bueno, venían de toda esta parte de Europa y tanto que se tomaban su propio vino, su cerveza. Claro. Ellos se lo tomaban y se lo siguen tomando, ¿no? Claro. Entonces, pero el problema que dieron aquí en América, que vinieron a encontrar una de borrachos, ¿ves? Y entonces, y si ellos se tomaban una copa de vino y todo, es como que les daban ejemplo a los demás. Claro. Por eso pudieron por regla. No es pecado, ¿verdad? Claro. Y lo cortaron. No es que verdaderamente sea bíblico, pero es una regla que viene para ayudar a la iglesia, Claro. ¿verdad? Porque es lo cultural en el que vivimos. Imagínense que el pastor dice, aquí por ejemplo todos somos borrachos, ¿verdad? Pero dice, no debe de tomar, pero él se toma su cerveza ahí, entonces que va a decir todos los demás, Sí. se la toma, yo me tomo una, ¿no? Y me tomo dos, me tomo tres, ¿eh? Sí, y es que bien, claro, y es complicado porque Pablo trata también de mantener un balance, hermano, porque cualquier cuestión que uno discuta, ¿quién determina cuál es el límite? Ese es el problema, porque uno puede decir, no, pues yo me puedo tomar 5, sí, pero es bien subjetivo el saber cuál es el límite. Entonces lo que Pablo está diciendo, ¿sabes qué? No lo hagas, o sea... Que ya se toma 5, hermano, ya un borracho. No, yo sé, pero a lo que voy, hermano, es cuando una persona discutimos de este tipo de asuntos, ¿quién determina cuál es el límite? Porque, por ejemplo, usted dice, ya es un borracho, pero a lo mejor para esa persona en su mente dice, no es un borracho, o sea, es un bebedor social. ¿Te das cuenta? Sí, Larisa, ¿verdad? Yo en la vida práctica, en mi familia, vemos que somos cristianos que no tomamos, cristianos que toman y gente que toma. Entonces es bien difícil aplicar la palabra porque no voy a dejar de invitar a Giovanni porque no toma. Es injusto, ¿comprende? Entonces en mi casa hay una ley, tenemos una disciplina estricta que por favor, el que toma respeta al que no toma. Y además de eso, yo le dije a Miguel, a mi esposo, mira, sobre todo en las fiestas de los niños, ¿no? Que es donde se empieza la familia, no saques tus cosas antes que el pastel no sea partido, por favor, ¿comprende? Porque la verdad... O sea que después del pastel no hay problema. Yo tengo 23 años viviendo con mi esposo, él toma mucho con su familia, pero yo no tomo más porque ellos toman. Claro. Entonces, como cristianos también tenemos que tener una madurez y decir que yo tengo la convicción de no tomar por esta razón. Claro. ¿Comprende? Porque no voy a dejar a mi esposo por eso, o dejar de invitar a uno por otra cosa, ¿comprende? Pero yo considero, y ese es el cheminement personal, el proceso personal de cristiano maduro, de decir, ¿cuándo me voy? Que no me gusta la situación, ¿y qué voy a hacer? ¿Es que me voy a dejar influenciar o no me voy a dejar influenciar? Claro. ¿Comprende? Sí, y es que es bien complicado, hermano, todo ese tipo de temas, porque cuando usted se encuentra con personas que son inconversas
es otro asunto diferente, porque el inconverso puede decir, pues no hay diferencia entonces acá. Entonces puede entenderlo de otro punto de vista. Entonces es bien complicado, hermano. Por eso Pablo lo que está hablando acá es la cuestión de la madurez, hermano. Él está enfocando, lógico, a mi hermano. Ahora, entendamos el contexto también. En el contexto, digamos, romano, ellos habían salido de una vida donde, hermano, la borrachera era las orgías, o sea, era depravado, pues. O sea, cuando usted habla de Pablo, de la cuestión de la mujer, que no permite que la mujer enseñe al hombre, o sea, hay que entender el contexto, hermano. Porque, digamos, en este tiempo, la mujer que andaba sin velo, por ejemplo, eran prostitutas. Entonces, cuando vienen a Cristo, había que poner algo diferente para que hubiera una diferencia en el cristiano. Entonces, por eso Él enseña este tipo de cosas. Pero hay que entender, hay que ser sabio, hay que entender que la cuestión de la cultura nunca debe ir antes que la palabra. Por eso Pablo no está hablando aquí de cultura, está hablando de mi actitud como creyente hacia mi hermano en Cristo. O sea, si yo soy maduro y yo entendí lo que la palabra dice, yo tengo que tomar actitud madura y decir, ¿sabes qué? Mi hermano se ofende, no lo hago. O sea, no me pongo a decir, no, sí, ese es su problema, porque esa es la actitud nuestra. Es su problema. Si él se molesta o se enoja, se va a la iglesia, que se vaya, eso es inmaduro. No, el inmaduro eres tú, porque tú sabes que eso ofende a tu hermano y lo haces todavía sabiendo que. Fíjese hasta el punto de lo que dice Pablo. Dice en versículo 15, pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, o sea, se pone triste, ya no andas conforme al amor, o sea, lo estás haciendo con una mala actitud. Pero luego dice, no hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Hermano, las personas valen no por ser humanos, las personas valen porque ellos han sido lavados con la sangre de Cristo. Eso tiene que motivarme. Yo le digo, podemos llegar a tener opiniones diferentes en un asunto, pero hermanos, si el Señor me dice que yo tengo que, en madurez cristiana, respetar al otro, hermano, hay que hacerlo. ¿Se da cuenta? Como esto del vestuario, ¿no? El vestuario ahorita, esto ha venido cambiando. Claro. Porque yo siempre he dicho que siempre uno de cristiano tiene que vestirse con decencia, claro. decoro, como dice la palabra, porque especialmente cuando venimos a la iglesia, aún los hermanos, los católicos, ellos cuando iban antes era una gran reverencia que ellos entraban, bueno, ya usted sabe cómo son los mitos de ellos, pero tenían un gran respeto por la iglesia. Entonces nosotros estamos como por ejemplo, le voy a dar un ejemplo. Cuando estaba el hermano obispo aquí, eran raros los hombres que no venían con traje. Todo porque él había puesto esa regla aquí. Y yo encontraba que era bien bonito porque los hombres todo el tiempo venían bien arreglados. Y las mujeres también. Pero después ya se dejó eso, ahora nadie, no se visten para el Señor, no se visten bonitos para el Señor. Entonces es como que uno les da, como dice el dicho que uno les da la mano y se agarran el codo, ¿verdad? Se agarran el codo porque ahora ya nadie, nosotros venimos a veces a la iglesia, hermano, que verdaderamente no damos testimonio de que somos cristianos, con el aspecto del vestir. Sí, y es que eso también es otro asunto de discutir, hermano, porque el asunto está, digamos, o sea, voy a ponérselo así, para que lo entendamos, porque eso también es conflictivo. Yo creo, en mi opinión personal, esto no está en la Biblia, hermano, pero esto es mi opinión personal. Yo creo que yo tengo que ser de la misma manera en cualquier lugar donde me encuentre. Es decir, hermano, porque si yo voy a aparentar en la iglesia algo que no soy allá afuera, yo creo que el estándar que pone la Biblia es la cuestión del decoro. ¿Se da cuenta? O sea, yo tengo que demostrar que soy creyente en cualquier lugar donde me encuentre. Porque, hermano, en la iglesia es cierto, uno tiene que mostrar respeto, pero yo le he dicho, yo he visto, personalmente he visto gente que en la iglesia están bien vestidas, y a nosotros nos pasó, hermano. Nos ha pasado en las diferentes iglesias que hemos estado, la cuestión cultural afecta mucho, porque
Bueno, es que es bien conflictivo, porque aún en Latinoamérica hay cosas que para una cultura vestirse de una manera es correcto, y para otros es tan natural vestirse sí, como póngale por ejemplo, en algunos países latinoamericanos la minifalda no hay ningún problema de eso en las iglesias, en esos países. Ahora, hermano, pero ¿Se da cuenta? pero si no, por ejemplo, lo que estamos viendo ahora, Claro. el tema ahora, hay que empezar, porque por eso lee todo, porque si nosotros vamos a mi opinión no cuesta nada, es lo que dice la Biblia. Para comenzar, digo que recibir al débil en la fe, pero no para contender. tener sobre opiniones. Claro. Él comienza ahí, Sí. ¿verdad? Eso es lo primero que Sí. dice. Y ya después ya explica lo demás, y hasta llegar hasta lo que leí de último. Pero en cuestiones de la ropa, también hay que ir a la Biblia, porque muchas veces estamos en las mismas cosas de opiniones, pero la Biblia dice, mire, así mismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa. Claro, No, ese es el estándar. modesto, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. ¿Ven? Claro. Dos cosas, vestidos costosos podría ser de dinero, Claro. podría ser que me lo estoy metiendo hasta la fuerza, Claro. para que me marque todo. Sí, o sea, mire, el de aspecto, hermano, o sea, uno no está, digamos, discutiendo la cuestión del gusto de vestirse a la gente, pero sí el decoro es importante. Pero hermano, imagínense, voy a ponerle el asunto así. Imagínense que la persona viene a la iglesia o a su iglesia, cualquiera que sea, de una manera decorosa, pero su trabajo no. Entonces la pregunta es, ¿de qué sirve que venga a la iglesia decorosa cuando en su trabajo va de una manera provocativa? Dígame entonces, ¿cuál es el sentido entonces? Sí. Es que no ha leído lo que dice la Biblia. Por eso, entonces, Entonces, nosotros tenemos que, así como nos vestimos adentro de la iglesia, así tenemos que dar testimonio afuera también. claro, entonces por eso digo, tienen que hacer un estándar, hermano. O sea, yo no puedo, porque imagínense, o sea, esta enseñanza hay que tomarla de la manera bien, tal como Pablo está expresando acá, porque nos podemos ir al otro extremo, y déjenme a qué me estoy refiriendo. Puede ser que como aquí Pablo dice, yo no quiero que ustedes hagan algo que afecte a su hermano, entonces yo digo, pues yo no lo hago ahí cuando está mi hermano, pero lo hago cuando estoy en casa solito. Tampoco es eso, hermano. O sea, no me está dando la libertad para decir, bueno, aquí el punto es que no me vean. No, hermano, aquí Pablo está hablando de algo diferente. O sea, Pablo está hablando de que mi conducta, hermano, tiene que ser estándar en todo el tiempo. Porque, hermano, mire, puede ser que la gente no nos vea, pero Dios nos está viendo, hermano. Uno tiene que ser sabio. Imagínense que de pronto, y le digo, mire, en algún momento Dios nos va a meter en una situación donde nos va a poner en vergüenza. Imagínense que de pronto una hermana, voy a poner a las hermanas porque a lo mejor es más con esta cuestión de la vestimenta, es más con las hermanas. Imagínense que de pronto una hermana, en la iglesia usted la ve siempre bien vestida, pero de pronto un día usted la encuentra en una fiesta. Y cuando usted la ve a la hermanita, mira, ya tiene sus años, pero usted la ve con minifalda. ¿Qué pensaría usted? Yo les he contado, mire, hace muchos años cuando estaba aprendiendo el francés, yo estoy allí por el puente Mercier, había una escuela, y había una señora, yo les he contado esto, una señora que por alguna razón, el primer día que yo llegué a la escuela, me decían los compañeros pues nuevos, me decían, oye, no te sientes con ella. Y decía, qué raro, porque yo veía a la señora, se veía normal, pues, una señora como de 55, 60 años. Me dice, ella, su tema de conversación siempre es sexo. Oígame, una señora ya mayor, pues. Entonces, los hombres le odiaban, le huían, no querían hablar con ella. Todos la dejaban sola en la mesa donde ella estaba. Resulta que un día vino un grupo que se llama el Dúo Esperanza. Y ellos, pues el hermano que los traía me contactó porque nos conocíamos. Y fuimos a varias iglesias. En una de esas iglesias yo encuentro a la dichosa señora.
Y cuando la veo, pues yo me alegré porque dije, oye, qué bueno, pues ya aceptó a Cristo. Y le digo, oiga, ¿y usted qué bueno que está en esta iglesia? Me dice, sí, yo soy miembro de esta iglesia. Le digo, ¿cuánto tiempo tiene de conocer a Cristo? Hombre, yo tengo 10 años en la iglesia. Digo, santo Dios. O sea, en la iglesia era diaconisa, porque estaba en la puerta recibiendo a la gente, pero en la escuela, los inconversos tenían pavor de hablar con ella, porque su tema de conversación no era Cristo. O sea, yo le entiendo que la gente diga, no nos sentamos en la mesa con ella, porque todo lo que habla es de Dios y Dios. Yo diría, bueno, qué excelente. Pero sexo, ¿se da cuenta? Pero en la iglesia usted le veía en la entrada recibiendo a la gente, mire, diaconisa. Y ahí, ¿se da cuenta? Entonces, eso es lo conflictivo, hermano, que nosotros tenemos que entender que estos pasajes no nos dan la libertad de comportarnos de una manera en público y de una manera diferente en privado. Se lo voy a poner de otra manera. ¿Quién pensaría usted, amada hermana, que su esposo en la casa es fiel para usted? Él la ve solamente a usted porque eso no tiene nadie más que ver, pero usted la ve. Pero cuando él está en la calle, él es un picaflor. ¿A usted le gustaría un marido así? Que en la casa es solamente para usted, pero en la calle, pues él es un picaflor. Claro que no. Bueno, es lo mismo con Dios. Dios no quiere que solamente en el templo nos comportemos de una manera adecuada, sino que en todo lugar. Porque en todo lugar, dice la Biblia, somos el perfume de Dios, somos el incienso de Dios, somos la carta de presentación de Dios. Bueno, cuando la gente sabe que somos cristianos y nos comportamos de esa manera, ¿qué cree que la gente dice de nosotros? Ahora, Pablo lo lleva al aspecto íntimo de la iglesia. Pablo dice, mira, en la iglesia es todavía más severo, porque esa persona a la que tú estás afectando, Cristo murió por ella. O sea, ya es salva, es tu hermano en Cristo. Tú como maduro, tu responsabilidad es guiarlo, discipularlo, enseñarle cómo es la vida en Cristo. Pero si tú te comportas de una manera que no tiene ningún problema en que lo que tú haces afecta la vida del otro, eso demuestra que todavía eres inmaduro, que no has entendido todavía. Por eso Pablo llega al punto de decir, no hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Hermano, o sea, él es valioso porque Cristo murió por él. Entonces yo tengo que verlo desde ese punto de vista. Y mire, cuando dice no sea pues vituperado vuestro bien, o sea, no hagas algo bueno que parezca malo. Hay que ser sabio, hermano, con las cosas que yo hago, porque las cosas que hago muchas veces pueden causar un problema a las otras personas y al final de cuentas el beneficiado siempre es el enemigo. Dice el versículo 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Hermano, lo terrenal aquí se va a quedar. Demos la importancia al espiritual. Si mi hermano, no le parece algo, hermano, no trates de convencerlo de que le guste. Déjalo, hermano. Déjalo. Pero yo tengo que, como cristiano maduro, no hacer algo que yo sé que va a afectar la vida de mi hermano. ¿Sí, Giovanni? En 1 Corintios 5:11, ahí dice que tenemos que comer con los que son borrachos, ávaros, voluntarios. Sí. Y estamos con ellos. Y eso es lo que se llama ser hermanos. Sí. Pues no estamos hablando de los que acaban de entrar que no conocen. Comprenden los que acaban de entrar no conocen, están aprendiendo. Los que tienen muchos años ya tienen que saber lo que dice la palabra. Claro. Y dice, si ellos se comportan de tal manera, ya no tienen que contacto con ellos, porque no están cumpliendo con la palabra. Claro. Una palabra mal ejemplo. Sí. Sí, Isabel. A ver, ponga atención, hermano. Hermana, ponga atención acá, después ahorita comenzamos. A ver, a mí me pasó algo. Yo venía de llegar de mi país aquí a Canadá, y mi país se ocupa mucho la lana de llama y cosas así. A mí me gustaba mucho la artesanía. Y yo llegué a una iglesia, me congregué por muchos años ahí. Entonces, el pastor de esa iglesia, un día, en un culto un viernes, dijo, yo sé que lo decía por mí porque no había mucha gente vestida así, y en Sudamérica se tira.
que dijo, y yo llegué aquí en febrero, así que dijo, hermanos, ustedes se pueden vestir de la manera que quieran, siempre y cuando uno se acerque con un propósito a ese tipo de personas. Y estaba como un poquito así diciéndome, vistas un poquito mejor, o no soy una marihuanera, es la verdad. Bueno, yo después hablé con él y él dijo que no era apropiada mi vestimenta. Y yo solamente andaba con un abrigo de lana artesanal, no sé si. Y la cosa es que al tiempo después esa persona se tuvo que ir de mi liderazgo porque estaba haciendo cosas peores, adulterio. Claro. Juzgar de esa manera a una persona por su vestimenta cuando no tiene nada que ver con lo que viene a la iglesia, encuentro sinceramente que no corresponde a cristiano. Claro. De todo, como tú dices, aquí vemos mucha cultura. Imagínense que ven una persona con su traje típico y uno le empieza a mirar de él. No creo que eso sea comportamiento. Sí, es complicado, hermano. Hay muchos temas que son complicados. Pero otra vez, Pablo nos llama a hacer un balance, hermano. Si lo que yo voy a hacer, aunque yo tenga derecho a hacerlo, si eso afecta a mi hermano, no lo hago, hermano. No lo hago. Pero en cuestión de cuando hablamos de la vestimenta y todo ese tipo de cosas, bueno, uno tiene que, o la conducta, tiene que ser la misma aquí. Si usted va a la Biblia, dice que yo tengo que hablar con salmos, himnos y cánticos espirituales. Ese tiene que ser mi vocabulario todo el tiempo. Si yo aquí soy una persona bien intencionada cuando hablo, pero en mi trabajo o en la escuela soy mal hablado, digo malas palabras, hay un problema ahí. ¿Se da cuenta? O sea, yo tengo que mostrar lo que soy en Cristo en cualquier lugar donde me encuentre, porque eso es un problema bien serio. Imagínense si yo como pastor aquí hablo bien bonito y cuando estoy en la casa digo groserías, entonces es un conflicto. Entonces podemos polarizar la cosa y decir, pues lo importante es que lo que yo hago frente a la gente. No, hermano, para Dios yo soy discípulo de Él 24 horas sobre 24 y mi comportamiento tiene que ser el mismo en todo momento. Vamos a orar, hermanos. Y seguimos el otro viernes. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias por lo bueno que eres, Señor, y te pedimos que tú nos des sabiduría, Señor. Hay tantas opiniones que podamos tener, Señor, pero al final tu palabra nos aconseja que veamos, Señor, el consejo tuyo, Señor, que es lo más importante. Tú quieres que no hagamos las cosas, Señor, con la intención de afectar la vida del otro, sino que, Señor, podamos siempre buscar glorificar tu nombre y obedecer tu palabra. Te damos gracias por esta noche, Señor, te pedimos que después de todo, Señor, nos lleves con tu paz y con tu bendición a nuestro hogar, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.